Hola, ¿qué tal? Soy Sola Imsa y estoy aquí para hablaros hoy de lo que son los animales de poder o llamados también tótems por distintas tradiciones desde muy antiguo. Vamos a explicar un poquito de qué va esto. Los animales de poder en realidad son arquetipos o representan arquetipos que activan determinadas reacciones, actitudes, comportamientos dentro de nosotros. Es decir, cada animal de poder va en sintonía con una simbología, con una realidad que sintoniza con esa parte, como digo, interna, muy profunda, ligada a nuestro inconsciente. Por eso es por lo que se les considera como arquetipos, al igual que puede ser arquetipo, pues no sé, la madre, el padre, el rey, el sol, la luna. Los animales también lo son, pero no solamente es esto, sino que ellos además serían como esas energías o esas entidades elementales de la naturaleza, del planeta, que pueden acompañarnos durante la trayectoria que tengamos vida tras vida en este plano y que por tanto nos puedan guiar y nos puedan indicar para qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, qué tenemos que superar en nosotros, eh, qué está en lo más profundo de nuestra naturaleza. En realidad nos ayudan a conocernos un poquito mejor. ¿Mm? El concepto de tótem o animal de poder en la parte de Occidente no es muy tradicional, es decir, no lo consideramos, no le damos importancia, cuando la tiene hay muchísima. Solamente quizá nos fijamos en ellos cuando estamos, pues no sé, cuando soñamos con alguno o cuando nos gusta mucho algún determinado animal y queremos saber qué quiere decir, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto? Pero, como digo, es muchísimo más que todo esto. Genera toda una tradición ancestral, realmente de verdadero conocimiento, de conocimiento muy profundo, que nos puede ayudar muy mucho a, bueno, pues a desarrollarnos y a saber realmente quiénes somos, ¿no? Nosotros podemos averiguar cuáles son nuestros animales de poder y de hecho, bueno, pues ya un taller para poder facilitar esta iniciación, que realmente es lo que sería como una iniciación, ¿no? Y poder, bueno, mediante unas meditaciones y un trabajo interno, llegar a encajar estas piezas y asimismo, bueno, pues entender un poquito más, ¿no? En realidad nosotros tendríamos dos animales de poder primarios, que serían los que nos guiarían en la vida, que serían como el que está a nuestra derecha y a nuestra izquierda, quien regiría nuestra energía masculina, que es la derecha, y nuestra energía femenina, que es la izquierda. Pero al mismo tiempo también tenemos otros 7 arquetipos o animales de poder que estarían en sintonía o en relación con cada uno de nuestros 7 centros energéticos o 7 chakras. Aquí cada uno de ellos nos va a aportar muchísima información sobre cómo movemos esa energía. Quiero decir, tenemos por ejemplo el chakra primero, que es el de la supervivencia, el chakra raíz. Si nosotros sabemos qué arquetipo va en sintonía con ese chakra raíz, vamos a entender cómo nos manejaremos en este plano, cómo podremos manifestarnos dentro de lo que representamos como seres tierra y cómo manejamos la energía, pues eso, de la supervivencia, con todo lo que ello implica, de necesidades, de miedos, de instintos, deseos, etcétera, etcétera. Eh, Igualmente, pues podemos ver, como digo, el resto. Por ejemplo, el segundo, que tiene que ver con la capacidad de crear, con nuestras relaciones afectivas, simplemente es el chakra de las emociones, no del sexo, como normalmente se dice. Entonces, a ver aquí qué arquetipo marca esa parte de nosotros. El tercero, que sería el plexo solar, que es el de la autoestima. Bueno, pues, ¿qué arquetipo marca nuestra autoestima? Para nosotros saber en realidad cómo trabajarla, ¿no? El del corazón, que es el amor, lo mismo. El de la garganta, que es el diálogo interno y externo, la comunicación. El de la frente, que es nuestra conexión con o la interacción entre nuestra parte espiritual y nuestra parte racional. Y, por supuesto, el de la corona, que estaría la conexión que hacemos, ¿no?, con nuestros planos superiores de conciencia. Estos 7 arquetipos, estos 7 animales de poder nos van a facilitar muchísimo el camino y nos van a decir cómo tenemos que trabajar desde estos niveles, que en realidad son distintos niveles de conciencia, estas partes de nosotros para poder crecer y para poder, bueno, pues estar muchísimo más completos.
De esta manera, nosotros, ¿qué establecemos en realidad? Una conexión entre el inconsciente, el consciente y el supraconsciente, siendo supraconsciente nuestra conciencia superior. Fijaros si es un vehículo fácil, porque lo tenemos aquí, y que nos podría completar de una manera como muy segura, ¿no? Dar mucha información al respecto. Los otros dos animales de poder, el que rige nuestro lado derecho e izquierdo, es decir, nuestra energía femenina y nuestra energía masculina, o no, derecho masculina, izquierdo femenina, esos serían, como digo, nuestros dos tótem o nuestros dos animales o arquetipos que nos van a guiar durante toda la vida. ¿Por qué? Porque el resto de ellos, los otros 7, si nosotros empezamos a hacer un trabajo, lógicamente vamos a evolucionar, vamos a crecer, por lo que habrá cambios. Entonces, cada periodo de cambios es cuando estos 7 arquetipos van a ser diferentes. Vamos a poder trabajar desde otro prisma, desde otros niveles de frecuencia. Mientras que los dos mayores siempre van a ser los mismos. Ellos nos van a determinar realmente nuestra misión, para qué estamos aquí y cuál es nuestra verdadera naturaleza. De dónde venimos, a dónde vamos. De esta manera sí que cerraríamos lo que es realmente todo lo que representamos como seres humanos y como seres divinos. Pero vamos a ver aquí qué pasa con estos arquetipos, porque claro, yo en los talleres me doy cuenta de que hay mucha predisposición a siempre inclinarnos hacia los mismos, cuando esto lo único que hace es condicionar una realidad. ¿Cuáles son los arquetipos que normalmente salen? El águila, el lobo, el perro, el caballo, sale muchísimo, el halcón, alguno más por ahí. Pero es muy raro que salga, por ejemplo, un ratón, un conejo, una zarigüeya, una serpiente. Animales mitológicos alguna vez se han salido, pero esto ya entraría dentro de otro nivel. Es muy simbólico. En realidad estaríamos en otro nivel de frecuencia, pero hay, por ejemplo, pues ha habido algún dragón, algún unicornio. Pero es que todos los murciélagos, por supuesto que no, nunca, mofetas tampoco. Cualquier animal puede ser. Leones sí, pumas también, panteras también. Hay un condicionamiento. ¿Qué hacemos con esto? Pues que nuestra conciencia lo que está haciendo es censurar nuestra inconsciencia, que es donde está realmente el archivo de lo que traemos. En esta inconsciencia nosotros podemos averiguar todo lo que tenemos que saber para poder ser nosotros, para poder completarnos. Ahí está. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente es el que está en sintonía con nuestra conciencia superior. Pero al mismo tiempo nuestra inconsciente también está en sintonía con esa parte sombría, esa parte que ocultamos, donde hay muchísimo poder, muchísima fuerza. De manera que ahí traemos información de nuestro pasado y que nos es muy válida para el presente. De forma que podremos sacar muchos arquetipos muy válidos, como digo, para poder superar determinadas tendencias que ahora mismo, bueno, pues nos están obstaculizando, nos están dificultando el crecer, el avanzar, el ascender. Tenemos que entender que hasta que nosotros no conectamos con nuestra sombra y por tanto superamos todos esos miedos, temores, etcétera, culpas, trampas que nuestro ego nos está poniendo día a día, no podemos ascender. Yo siempre pongo el ejemplo de como los presidiarios antes, ¿no? Los presos, que les ponían como una cinta de, ¿cómo se dice? Una pulsera metálica en el tobillo con una cadena y una bola, que ahora mismo no me sale cómo se llama esto. Vale, pues hasta que no le quitaban ese artilugio no podían andar bien. Nosotros traemos lo mismo a este plano. Es decir, nosotros traemos toda una serie de actitudes, comportamientos, miedos, etcétera, que nos condicionan el caminar, que nos provocan determinadas reacciones, emociones, sensaciones que nos dificultan el caminar. Solamente reconociendo esto podremos ascender, es decir, podremos cambiar. Si no, no. Entonces, fijaros si es importante este conocimiento, el poder conocer estos arquetipos para que nos den soluciones a nuestros momentos de conflicto.
Voy a hablar de algún arquetipo, no me quiero alargar mucho porque, bueno, pues tampoco quiero que se os haga pesada, ¿no? Esta información primera. Por ejemplo, la serpiente, hablando de cambiar. La serpiente es un animal que se le teme desde el principio. Ya en la Biblia nos habla de que es la tentadora y de que es la que representa al mal, a Lucifer, Satanás, el infierno, eso, la tentación, la caída. Bueno, podríamos decir que podría estar relacionado con el hecho de que, como no tiene patas, se va arrastrando por el suelo, pues entonces es la que está más a ras de tierra. Pero digo yo que hay animales que están por debajo de la tierra y no se les considera igualmente tan dañinos o tan relacionados con el mal. Quizá aquí andan detrás otra serie de creencias que son arquetipos a fin de cuentas y que nos están activando determinados patrones de comportamiento. ¿Por qué la serpiente va ligada al mal? Se dice en la Biblia que cuando fueron creados Adán y Eva, estaban en el Edén, que era ese paraíso, ese lugar del cual no podían salir. Por lo tanto, es como si fuera una cárcel. Donde estaban allí se les daba de todo, eran alimentados por el maná, por ese Dios que los creó, y eran vigilados por un ángel, que dicen que era Gabriel, y no podían salir de ahí. Pero podían hacer de todo menos comer de un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, de la sabiduría, de poder saber realmente qué es lo que hay, lo que existe en el universo, en todos los lugares, inclusive su procedencia, de dónde eran ellos, quienes les creó, etcétera, etcétera. Eso se les tenía prohibido, vetado. Entonces, según nos explican, aparece la serpiente que tenta a Eva diciéndole que coma la manzana, el fruto de ese árbol, y que al comer esa manzana podría integrar todo ese conocimiento. Y ella come. Y entonces le da también a Adán para que coma y de esta manera los dos poder compartir todo ese conocimiento. Claro, nos dicen que el animal que tienta, perdón, a, a Eva es una serpiente, reptando alrededor del árbol. Si nosotros eso lo trasladamos a una realidad y no a una creencia ligada al miedo y al condicionamiento del humano para vetarle el poder conectar con lo que realmente está detrás de todo esto, el verdadero conocimiento, tenemos un árbol del bien y del mal, es decir, del conocimiento completo, y una energía, que es esa serpiente, o una conciencia que se eleva a través de ese árbol hasta llegar a la copa y ofrecernos ese conocimiento. El verdadero arquetipo, la verdadera simbología de la serpiente es la sabiduría, el conocimiento ascendiendo a la sabiduría. Y esa imagen del árbol, de ese tronco con esa serpiente, no es más que lo que representa nuestro canal central a través del cual va la Kundalini, que es el fuego serpentiforme o la Kundalini que se llama, y que se anida o asienta en nuestro primer chakra, o el chakra raíz, el de la supervivencia, lo más terreno, para empezar a ascender hasta llegar a lo más elevado, chakra corona, y seguir hacia nuestra conciencia. Es decir, realmente el arquetipo de la serpiente es la ascensión mediante ese conocimiento intrínseco en la memoria del humano. La serpiente tiene la capacidad, cada cierto tiempo, de mudar la piel. Por lo tanto, eso quiere decir que tiene la capacidad de estar permanentemente cambiando, transmutándose. El humano tiene esa misma capacidad, pero muchas veces nos da muchísimo miedo hacer cambios, porque el cambio lo relacionamos con dejar de ser nosotros, cuando en realidad no entendemos que si no cambiamos permanentemente y nos adaptamos a las circunstancias y mejoramos día a día, nunca podremos llegar a conectar con nuestro verdadero yo.
con nuestra conciencia superior, con todo lo que representamos. La serpiente en realidad es la ascensión, es llegar de lo más terreno o denso a lo más elevado o sutil. Es tiempo de que le perdamos miedo a este arquetipo, porque nos hayan dicho en determinadas creencias, líneas religiosas y anteriormente otras líneas no tan religiosas, pero que sí querían taparnos lo que realmente el humano representamos como seres humano y ser divino, todo lo que podemos conseguir, nuestra capacidad de cambio permanente, de ascenso permanente, de creación permanente. En realidad esa serpiente no era Lucifer, ni Satanás, ni el demonio. En realidad esa serpiente era ese ser que nos quiso ofrecer ese conocimiento, ese verdadero conocimiento, que ese Dios llamado Yahvé, que no era en realidad más que un Dios menor, que anteriormente a Yahvé era llamado Él y anteriormente era llamado An, según la mitología sumeria, o Enlil, porque se cambiaban el uno y el otro. Lo único que querían era precisamente mantenernos en una constante ignorancia, tendencia que han seguido teniendo pues gobiernos, religiones, grupos sectarios. ¿Para qué? Para que no podamos conseguir nuestra libertad, que no es más que conocernos en plenitud, conocer la realidad de lo que existe en estos planos y en otros, conocer nuestros orígenes y empezar realmente a sintonizar con nuestro yo verdadero. Pues como este arquetipo que es la serpiente y que he querido cogerlo porque creo que es el que genera más conflicto, estarían todos. Por ejemplo, nos cogemos un ratoncito. El ratón es la capacidad que tenemos de discriminar, de analizar. El ratón, precisamente por lo pequeñito que es, tiene que utilizar otras artimañas para no ser manejado por cualquier otro animal, matado por cualquier otro animal, claro. Y él se las maneja muy bien para defenderse. Se esconde, busca, tiene un olfato muy fino para poder manejarse esos bigotines, que son los que, con los que siente y percibe lo que está en el entorno. Podemos tener un ratón de arquetipo, el conejo. El conejo fue un gran guerrero que por dejarse arrastrar por una bruja, cuenta la tradición, claro, por supuesto, empezó a coger tanto miedo que se convirtió en el animal más miedoso dentro del reino animal. Pero el conejo tiene un guerrero dentro de él. Por lo tanto, es un animal extremadamente sensible, que cuando conecta con esa gran sensibilidad y saca de su debilidad, entre comillas, esa fortaleza que es ese guerrero que fue, entonces puede encontrar su verdadero camino. Tenemos el halcón. El halcón es el animal que tiene la capacidad de ver a mayor distancia. Tener un halcón quiere decir que venimos a aprender a estar por encima de todas las circunstancias, a ver las cosas desde lejos, para no dejarnos aturdir por lo que a nuestro alrededor se va confabulando y que nos impide realmente ver el propósito, el objetivo de nuestra vida, que está más allá de lo que tenemos aquí. Tenemos el famoso águila, que casi todo el mundo quiere elegir y que es el que vuela más alto y se considera que es el que está más cercano de la divinidad superior, pero en realidad también, bueno, representaría la capacidad de poder elevarnos también, como el águila, perdón, como el halcón he dicho antes, pero en este caso sería de poder conectar o elevar la parte más densa, más terrena, a divinidad, ¿no? Lo que no quiere decir que esto, como por supuesto todos lo tenemos, pero quien tiene un halcón, o sea, perdón, quien tiene un águila, estoy insistiendo con el halcón y quiero hablar del águila, quien tiene un águila es porque tiene una misión con respecto a la humanidad, a este plano, a este planeta, en este tiempo, de poder, bueno, pues orientar y de poder ayudar a otros a alcanzar esa conexión superior, ¿no? No sé, el caballo es el poder, es un animal de mucho poder y de libertad. Los que tienen un caballo no se pueden dejar nunca enganchar, atar, condicionar por las personas de su entorno. Bien, son espíritus libres que tienen que conectar con esa libertad y ser capaz de decir no quiero. Y normalmente son personas que de primeras traen muchos miedos y muchas dependencias y ataduras y tienen que aprender a cortar todo esto. Fijaros si nos enseñan estos animales a conocernos mejor,
a ser nosotros. Si, por ejemplo, fuera un dragón, que es un animal mítico, estaríamos hablando de que esa persona tiene que aprender a venir a este plano, a reconocerse en esta vida. Todavía no quiere pertenecer a esta realidad y entonces prefiere vivir en el mundo de fantasía, en otras realidades que no están en sintonía con esta. Tienen que tocar tierra, hay que activar esa toma de tierra para que ellos puedan realmente conocerse bien, ¿no? Pero por otro lado también nos habla de que aunque tengan esta peculiaridad, tienen una grandísima fuerza, porque el dragón es un animal de mucho poder y es un animal que está en relación con el elemento fuego. Por lo tanto, es alguien muy espiritual y alguien con mucha fortaleza interna. No sé, por ejemplo, nos vamos a los animales que son del mar, como un delfín. El delfín es una energía sanadora, es una energía muy femenina y que tiene una gran capacidad de sanación, de autosanación y de sanar a otras personas. Por lo tanto, es el sanador nato. Tiene la condición natural de poder ayudar a los demás a entender qué les sucede para que se puedan sanar. Porque aquí hay algo importante también. Los que somos terapeutas o sanadores, mal llamados sanadores, diría yo, no sanamos, en realidad solamente acompañamos en el camino a los demás, igual que nosotros también tenemos que aprender a acompañarnos en el nuestro para poder dar con el kit de la cuestión, es decir, con qué es lo que nos impide estar sanos, porque en realidad la enfermedad no existe, existe el enfermo. Nosotros nos enfermamos por cómo vivimos, por cómo sentimos, por cómo pensamos. Y esto es lo que nos hace que nuestro cuerpo enferme. Nosotros tenemos que identificar todo esto y entonces nos sanaremos. De manera que el terapeuta, o como digo, mal llamado sanador, lo único que hace, que deberíamos hacer es acompañar a esa persona dándoles esas pistas esas herramientas para que puedan sanarse. Por supuesto, nosotros podemos ayudar mediante nuestras propias herramientas a que ellos entiendan lo que hay y, por supuesto, quieran hacer ese trabajo. Pero el trabajo es de la persona que tiene que sanarse. O sea, el protagonista es el que tiene que sanarse, no es el sanador. No podemos hacer dependientes a las personas de nuestras técnicas, porque son ellos los que se sanan, nosotros no. Y esto también es importante saberlo, porque así de esta manera podemos entender que lo que nos lleva a pensar que sanamos es nuestro ego, pero nuestro ego mal encaminado. Mientras que lo que le hace pensar a la persona que no, yo le voy a salvar, es decir, que le voy a quitar lo que tiene, también es su ego, mal encaminado. Un ego en el que se considera inferior, incapaz de poder curarse. O es muy cómodo y prefiere no trabajar y que sea yo quien trabaje por él. En cualquiera de los casos no estaría como muy bien, ¿no? Pero en mi caso, también yo no puedo pensar que tengo tanto poder como para poder cambiar lo que esa persona quiere hacer con su cuerpo, con su ser interno. No tiene mucho sentido a estas alturas tener estos pensamientos. Bueno, se puede decir que Jesús hacía milagros, ya bueno, pero era otra época, era otro tiempo y habría que hablar mucho también de ese tema y no es cuestión de este vídeo. Entonces, bueno, pues un poquito esta es la información que quería daros sobre lo que son los tótem o animales de poder. Entender que cada uno de ellos tiene una grandísima energía, una grandísima capacidad de ayudarnos en nuestro día a día, que son esos espíritus de la naturaleza, como digo, que están en este plano, al igual que otros elementales como los gnomos, las salamandras, los elfos, los duendes, etcétera, y que la tierra, bueno, pues nos los confiere o nos da ese acompañamiento para que nos pueda ser mucho más fácil nuestro día a día. Es una gran información conocer nuestro animal de poder y realmente de esta manera nos conoceríamos mejor, como digo, nos sería mucho más fácil nuestro camino y además no nos sentiríamos tan solos en algunos momentos. Pues un abrazo grande y espero veros en otro de mis charlas que iré dando paulatinamente. Hasta pronto.